Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Eh, Vamos a hablar hoy sobre los dispositivos de control, ¿verdad? Varios de ellos ya les estuve explicando en las clases de eh, arranques de motores, ¿verdad? Que estuvimos en las últimas dos clases. Bien, voy a ver para presentarles mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Por favor, si me confirman y Sí, profe. continúo. Ok, gracias. Eh, Bien, dispositivos de control. Voy a estar mirando porque me están solicitando para ingresar. Estoy admitiendo nomás a algunos compañeros. Bien, primero, los contactores. ¿Se acuerdan que ya vimos? Incluso utilizamos ya contactores con sus contactos principales y sus contactos auxiliares en los arranques de los motores. Ahora vamos a tratar de hablar un poco más en detalle de los contactores, tipos que hay, ¿verdad? Cómo, cómo pedir un contactor, incluso las características de los contactores para poder comprar uno. Hasta ese punto vamos a llegar, ¿verdad? Eh, los contactores podemos definir como un aparato mecánico de conexión y desconexión eléctrica que está accionado por cualquier forma de energía menos la manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluso las de sobrecarga. Las energías utilizadas para accionar un contactor, voy a poner un puntero. Las energías utilizadas para accionar un contactor pueden ser muy diversas: mecánicas, magnéticas, neumáticas, fluídricas, etc. Los contactores corrientemente utilizados en la industria son accionados mediante la energía magnética proporcionada por una bobina. En general son estas, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que yo les mostré un dibujo similar a esto? Se ve mucho mejor aquí, ¿verdad? Esto sería un contactor, ¿verdad? Contactor, entonces, es un equipo electromecánico, tiene partes mecánicas y contactos eléctricos. Tiene una parte fija y tiene una parte móvil, son los contactos móviles. Eh, Funciona, vamos a ir viendo el funcionamiento del mismo ahora, ¿verdad? Eh, Ahora, los contactores tienen tres contactos principales en general, que son los contactores trifásicos. Un contactor trifásico corta la energía, corta o da suministro, conecta o desconecta, ¿verdad? Energía, perdón, la continuidad del flujo para alimentar cargas trifásicas. Por lo tanto, tiene tres fases, ¿verdad? También se pueden encontrar seguro contactores con cuatro, si es que se necesita que corten también el neutro, ¿verdad? Depende, depende tal vez para lo que se quiera alimentar, ¿verdad? Pero también hay contactores monofásicos, ¿verdad? Con una, cortan la fase y el neutro, ¿verdad? En general, los que se conocen son los trifásicos. Tiene R, S, T. Tiene aquí la conexión de entrada y aquí abajo sería la conexión de salida. Esto que está aquí sería donde están los tornillos, en donde se introducen los el conductor se introduce en esta parte de arriba y aquí
se aprieta o afloja, ¿verdad?, la presión sobre ello. Tiene, aquí podemos ver un contacto más pequeño aquí y otro aquí. Y ven que tiene, no sé si se llega a ver, pero tiene unos nombres, ¿verdad? Van a ver que este contacto principal, por ejemplo, tiene dice 1, aquí 2, barra L1, barra T1. Entonces, esto se llama contacto 1, contacto 2. Es decir, aquí tiene una entrada y su salida va a ser el 2. Y la entrada aquí el 3, su salida es la salida es el número 4, 5 y 6. Así se conoce, ¿verdad? Incluso los contactores a un costado suelen tener sus pequeños esquemas eléctricos con la numeración correspondiente este, para poder explicar cómo se utiliza, ¿verdad? Un ratito, está emitiendo alguien. Bien, eh, continuamos. Me estaba explicando, ¿verdad? Se está moviendo más mi mouse. Ahí está. Entonces, el siguiente contacto que está aquí es un contacto auxiliar. Este contacto auxiliar puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Aquí tiene su nombre NC y NO. Dice. La conexión normal NC, que es normal cerrado, es el 21 y en el otro extremo es el 22. Muy probable aquí seguro se vea esta conexión nada más y más en el fondo, en el plano más en el fondo, en esta parte, estará la otra conexión, ¿verdad? Lo mismo aquí, en esta parte, acá en el fondo estará la otra conexión que es del normal, este, eh, normal abierto, ¿verdad? Normal abierto sería la conexión del 13 y aquí sería la conexión 14. Entonces normal abierto y normal cerrado tiene un contacto cada uno. Ese esquema también de esos contactos abiertos, normal abierto y cerrado, suele estar en un esquema eléctrico a veces pegado por él. Y tiene otra conexión que debería de tener. En esto no se ve, pero puede estar a un costado o puede estar las dos conexiones arriba, que son conexiones para alimentar una bobina. Internamente tiene una bobina esto, que eso es lo que hace que internamente exista un electroimán, ¿verdad? Se convierte en un electroimán que atrae a la parte móvil. Bueno, continuar. Esto sería otro modelo ahí. Como les dije, hay varios modelos, ¿verdad? Eh, en este caso, los contactos principales, L1, 2, L3, estos principales, los tres que tenemos aquí, son los que soportan mucho más corriente, ¿verdad? Soportan mucha más carga. ¿Por qué? Porque sobre ellos se conecta la parte de fuerza. Se conectan directamente a él los motores, la carga en sí. Entonces, estos contactos tienen que estar preparados para soportar mucha más corriente, incluso las de sobrecarga, ¿verdad? Si llega a haber una sobrecarga, esos contactos deben soportarlo, ¿verdad? De lo contrario, esos contactos, o aquí en los contactos internos, o ya sea aquí con el conductor, van a sufrir un deterioro rápido, ¿verdad? Obviamente, si la corriente que pasa por él es superior a lo que soporta, se va a ir degradando, ¿verdad? Eh, en principio lo que le va a pasar es que pueden sulfatar, se pueden ir derritiendo, ¿verdad?, los contactos debido a la superación de su capacidad térmica. Eh, si ocurre una sobrecarga o, perdón, un cortocircuito, la corriente sí es alta, ¿verdad? Y si estos contactos también tienen que ser capaces de soportar eso, ¿verdad? Pero tienen que tener también, ¿se acuerdan en el circuito de arranque de motores? Tienen que tener
protecciones contra cortocircuitos, ¿verdad? Pueden ser llaves termomagnéticas o pueden ser fusibles para poder despejar la falla, ¿verdad? Si hay una falla de ese tipo, enseguida se desconecta todo, ¿verdad? Y se evita que los contactos también sufran daños o el motor o la carga que va a estar alimentando esto. Aquí también se ve, ven el contacto, este tiene muchos más contactos auxiliares, ¿verdad? Tiene los tres contactos principales, serían estos, se conecta aquí, aquí, aquí. Tiene una conexión entre el 13 y el 14 normal abierto, entre el 21 y el 22 normal cerrado, entre el 31 y el 32 normal cerrado y entre el 43 y 44 tiene un normal abierto. Entonces tiene dos, en los extremos dos contactos normalmente abiertos y internamente acá, o sea que en los dos que están en el medio son normalmente cerrados. Eh, entonces, esto permite tener mayor flexibilidad en la automatización que queramos hacer. ¿Se acuerdan en la presentación que les mostré de arranques de motores? Utilizábamos los contactos principales del contactor K1 o el contactor C1, ¿verdad? Le llamábamos como queríamos. Eh, Aparte de estos contactos principales, utilizaba un contacto normalmente abierto, otro normal cerrado, en otro lugar otro normal abierto y así. Entonces uno cuando va a comprar también un contactor debe ver la cantidad de contactos auxiliares que va a necesitar y de acuerdo a eso lo compra también. También existen marcas que permiten, por ejemplo, eh, aumentar estos números de contactos. ¿Cómo se hace eso? Esto que está aquí es una parte, esto está, es de plástico, es aislado así como todo esto que está aquí, ¿verdad? Eh, Todo lo que le envuelve la carcasa. Esto es una parte que está sujeta a la parte móvil del contactor. Cuando el contactor es alimentado, su bobina actúa como un electroimán y atrae a la parte móvil, esto entra, va para adentro. Entonces, tiene como una pestaña aquí, ¿verdad? Se puede comprar aparte unos contactos auxiliares que se venden por separado, ¿verdad? Que no tienen bobina, no tienen todo el armaje que tiene este contactor. Y ese pequeño armaje se puede incrustar, digamos, en esta parte y se conecta a esta pestaña que está aquí. Entonces, al accionarse este contactor, esos contactos auxiliares que se le incrustan en esta parte también se accionan. Esa es otra posibilidad, ¿verdad? Aquí arriba van a ver, esta es una conexión para conectar este, para alimentar la bobina. Entonces suele llamarse A y la parte B puede ser esta que está aquí al lado o puede tener en el otro extremo para abajo. Entonces, para alimentar la bobina, para que el contactor pueda conectarse, se alimenta aquí y en el otro extremo abajo. O aquí, depende de dónde esté la conexión, depende de la construcción. Muy bien, voy a seguir. Voy a volver otra vez atrás uno. Este, Van a ver que este es el primer gráfico que mostré, ¿verdad? Van a ver que toda esta parte azul es la parte móvil, ¿sí? Y ven que tiene preparado un sistema incluso para poder encastrar aquí lo que recién les expliqué, ¿verdad? Encastrar unos contactos auxiliares que necesitemos aparte, se enganchan por estos e internamente también se tienen, entonces, por el equipo que compremos, ¿verdad? Tienen contactos abiertos y cerrados. El siguiente gráfico es este y este es el que les estoy explicando, ¿verdad? Sería este el contactor principal, el cuerpo, y esto que está aquí le podemos comprar y le añadimos para tener más contactos auxiliares si los necesitamos. Aquí se tienen los contactos principales, aquí abajo, y aquí arriba van a ver que tienen la conexión A1 y aquí A2. Aquí se conectan, aquí se mete el conductor para la bobina, un extremo de la bobina y este otro extremo de la bobina. ¿Okay? Ahora, eh, más o menos ya se entiende, ¿verdad? El armaje, ¿verdad? Esto tiene aquí para poder fijar, ¿verdad?
tiene unos agujeros. Esto se puede fijar dentro de un tablero eléctrico. Se fija mecánicamente, ¿verdad? Y luego se hacen las conexiones eléctricas. Al lado de él se pueden ir colocando otros equipos también. Y se va armando el tablero de automatización para lo que queramos comandar. Eh, Bien, para la parte de fuerza, que son estos tres contactos, en este caso un contactor trifásico, ¿verdad? Para la parte de fuerza, cuando vamos a adquirir un contactor, necesitamos que estos contactos, uno, puedan operar a la tensión de la red que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Si nuestro contactor, sí, perdón, si nuestra carga va a ser alimentada en 380 voltios, que es la tensión entre fase y fase aquí en nuestro sistema, entonces tenemos que pedir uno para 380 voltios o más, ¿verdad? Eh, También tenemos que ver la corriente, la carga que va a alimentar, ¿verdad? El contactor, aguas abajo, y ver qué corriente va a hacer que circule por estas fases. Entonces también pedir la cargabilidad, o sea, que es la capacidad de estos contactores, pedirlos, ¿verdad? En relación a eso. Entonces, y viene lo otro que les quiero explicar, ¿verdad? Para la parte de mando. La parte de mando, ¿se acuerdan en el esquema que yo les había mostrado, ¿verdad? De arranques de motores? A un lado, generalmente a la izquierda, en lo que les mostré, estaba el dibujo de la parte de fuerza y a la derecha el de mando. El de fuerza es lo que comanda toda la parte de que, digamos que alimenta en 380 voltios. Pero la parte de mando puede realizarse a una tensión menor. En nuestro caso, si vamos a usar directamente la tensión de red, utilizaríamos 220 voltios. Pero eso puede variar, ¿verdad? Si necesitamos que el comando se haga con menor tensión, pues se hace, ¿verdad? Aquí van a ver que esta bobina, por ejemplo, es DC 24 voltios, es decir, es de corriente continua de 24 voltios. Para accionar este contactor, se tiene que alimentar a la bobina con corriente continua de 24 voltios. Entonces tenemos que saber elegir, pedir, digamos, de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Incluso las cargas, aquí también tenemos que definir si vamos a alimentar una carga en corriente continua o en corriente alterna. Y la alimentación de la bobina también. Lo mismo con esta parte del mando. Estos contactos auxiliares no van a pasar por él mucha corriente, va a ser simplemente para la parte de mando de la automatización. Entonces funcionarían también a 24 voltios, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, este gráfico. O funcionarían a 220 voltios, así tenemos. O puede funcionar a 110 voltios, ¿verdad? Depende de lo que se utilice. Otro ejemplo, ahí pueden ver incluso tiene unos valores, ¿verdad? Aquí van a ver que tiene un valor de este, la corriente, ¿verdad? En 80 amperes. Este es un contactor bastante robusto que soporta hasta 80 amperes. Esto que está aquí es el modelo, la marca Siemens. Eh, Tiene también aquí el modelo, las normas que cumple, ¿verdad? ISE. BDE tiene aquí vamos a ver más adelante que es AC3, es un tipo de categoría de contactor y tiene algunas características eléctricas aquí, ¿verdad? La tensión en corriente alterna eh, para 220, 230 voltios eh, aguanta hasta 15 kilowatts, en HP serían 20 caballos por 20. Son algunos datos. Para adquirir esto, uno tiene que ver lo que necesita y puede ir en el local de venta, ¿verdad? Y manifestar cuál va a ser su carga y ahí a uno le van a ayudar también, ¿verdad? Si uno maneja bien, ya puede ir a pedir directamente qué tipo de contactor necesita con todas las características. Consultas, si no hay consultas,
continúo, si no me paran, ¿sí? Bien, importancia de los contactores. Las aplicaciones industriales precisan de la colaboración de gran número de motores para realizar una determinada operación, siendo conveniente que puedan ser controlados por un único operador situado en un centro de control, desde donde sea posible observar y supervisar todas las partes de la instalación. Esta clase de trabajo no se puede realizar con interruptores o cualquier otro elemento de gobierno que precise de un mando manual directo, debido a que el operador no tendría tiempo material de accionar los circuitos que correspondiesen de acuerdo con las secuencias de trabajo. Estos y otros problemas similares pueden quedar solventados con el uso de contactores, ¿sí? Contactor, uno con la parte de mando puede comandar desde un lugar lejano o desde varios lugares, incluso una determinada carga. Por eso es que eh, se utiliza en esos casos sobre todo, ¿verdad? Si el accionamiento va a ser solamente para una parte que, que no implica una complejidad en el manejo de esa carga, hay veces que se pone un simple tablero, ¿verdad?, en algún lugar y desde ahí se comanda. Pero si va a ser en una industria en donde precise de mayores controles sobre un cierto proceso, en esos casos sí es necesario poner un centro de control incluso desde donde se puede comandar. Creo que ya les mencioné también antes, estos accionamientos se pueden hacer de forma automatizada a través de pulsadores, que son los instrumentos eh, eléctricos que el otro día les mostré en los esquemas eléctricos. Pero estos también pueden ser accionados por un medio informático. Es decir, tener, imagínense como un gráfico dentro de una PC en donde está graficado todo el esquema eléctrico y uno cliquea nada más con el mouse sobre él y pone si desea accionar el motor, hacer funcionar o no, ¿verdad? Entonces, hasta eso también se puede hacer, ¿verdad? Y ese accionamiento eh, se puede hacer a través de un sistema informático que a través de medios de comunicación hace llegar esa acción que deseamos hacerlo a diferentes lugares, ¿verdad? Incluso con decirles, por ejemplo, en un sistema eléctrico que se comanda en la ANDE, ¿verdad? Eh, desde el centro de control, ¿verdad?, donde estoy actualmente yo. Por ejemplo, nosotros podemos comandar un interruptor de una estación para abrir o cerrar un transformador, por ejemplo, dejar conectar o desconectar un transformador que está en Pedro Juan Caballero, ¿verdad?, que está en Ciudad del Este, que esté en Coronel Oviedo. Nosotros desde aquí, desde Asunción, ahí desde el centro de control, a través de un sistema SCADA, nosotros entramos en el esquema eléctrico, hacemos clic sobre el interruptor correspondiente, le damos a abrir y allá en Pedro Juan Caballero el interruptor se va a abrir o cerrar, de acuerdo a lo que demos, a la opción que demos. Entonces hasta ese punto puede llegar el sistema de automatización y de control, ¿verdad? Bien, aquí se puede ver un esquema en donde el contactor en sí, ven que el contactor es todo lo que está envuelto más o menos en este color celeste, ¿no? Todo esto sería dentro del contactor, pero aquí está, digamos, explayado todos los contactos para poder entender. L1, L2, L3 y N es la red eléctrica. En este caso es de 400 voltios con neutro 50 Hz. A una de las fases, cualquiera de las tres, en este caso L1 y neutro, se conecta A1 y A2, que alimentan la bobina del contactor. Esta bobina está aquí y esta parte sería una parte del núcleo fijo y esta sería una parte del núcleo móvil.
A este núcleo móvil están fijos los contactos móviles. Estos serían los contactos móviles. Esto. Después de los contactos que tenemos, ¿verdad? Tenemos tres principales, que son estos, conectados a la red RST y aquí a un motor, en este caso. Y aquí tenemos dos contactos auxiliares. Uno está normalmente abierto y el otro está normalmente cerrado. Se dice que está normalmente abierto y normalmente cerrado cuando esto está desconectado, es decir, el contactor no está accionado y esto está abierto y esto está cerrado. Cuando se acciona el contactor, los tres contactos principales siempre están abiertos, se cierran todos y el que está aquí normalmente abierto se cierra y el que está el que está normalmente cerrado se abre, siempre que se siga alimentando la bobina. Eso es lo que se hace. En este caso es con un interruptor. Entonces, se cierra el interruptor, se cierra el circuito, se acciona el contactor. Al accionarse la bobina, aquí se crea un electroimán que atrae a esta parte móvil. Atrae, se pega en este punto y atrae a todos estos contactos móviles. Una vez que se abre este interruptor, desaparece la acción del electroimán y esta parte móvil vuelve a su posición original gracias a este resorte que lo estira de este lado. Entonces, estos contactos móviles vuelven otra vez a su posición original. Entonces, todo lo que estaban cerrados se vuelven a abrir. Este que estaba abierto se vuelve a cerrar. Queda en su posición normal cerrado. Ventajas del uso de contactores. Sus ventajas es la automatización en el arranque y paro de motores. Como ya les mostré antes, se puede hacer eso a través de los contactores. Entonces, la posibilidad de controlar completamente una máquina desde varios puntos de maniobra o estaciones. Eso se puede hacer, porque con un solo contactor que accione un motor para realizar una determinada acción, ese contactor nosotros podemos accionarlo desde varios lugares, ya sea dentro de una industria, puede ser comandada desde varios puntos de la misma industria, o como en el ejemplo que les di, que una estación que está bastante a kilómetros alejada de un lugar, nosotros lo accionamos desde Asunción o se puede accionar también desde el mismo local en la estación allá en, como les dije, en Pedro Juan Caballero, por ejemplo, en Ciudad del Este, en una estación, ahí también se puede accionar desde la sala de control o se puede accionar yendo en el lugar mismo donde está el equipo, de ahí abajo se puede accionar. Entonces son prácticamente tres lugares ahí desde donde se podría accionar ese interruptor o ese motor. En una industria sí las distancias son más pequeñas, ¿verdad? Pero se puede accionar desde varios puntos. Lo mismo, accionar, cuando hablamos de accionar, obviamente también se puede parar una máquina desde varios puntos, ¿verdad? No solamente darle arranque, sino también parada desde varios puntos. Se puede maniobrar circuitos sometidos a corrientes muy altas mediante corrientes muy pequeñas. ¿Por qué? Porque las corrientes altas van a ser alimentadas por la parte de fuerza, ¿verdad? Por los tres contactos principales, con los cuales nosotros no tenemos contacto. Es decir, nosotros no estamos cerca cuando se cierra el circuito. Nosotros hacemos el comando del circuito a través de un pulsador o a través de una computadora, como les dije, utilizando corrientes muy pequeñas. Es decir, con corrientes muy pequeñas maniobramos cargas con corrientes muy altas. Entonces eso da seguridad también del personal. Es decir, uno no está cerca de unas corrientes muy elevadas que pueden, por algún accidente, podríamos entrar en contacto con ellos o pueden ocasionar incluso eh, estos accionamientos de cargas con mucha corriente ocasionan arcos eléctricos que podrían ser dañinos para las personas que estén cerca. Esa es una gran ventaja que tiene el contactor.
control y automatización de equipos y máquinas con procesos complejos mediante la ayuda de aparatos auxiliares de mando, como interruptores de posición, detectores inductivos, presóstatos, temporizadores, etc. Esto ya lo vimos en el arranque, ¿verdad? De motores que ya vimos en clases anteriores. Nosotros damos una simple pulsación, por ejemplo en el arranque estrella-triángulo, ¿verdad? Entra la conexión en conexión estrella y ahí empieza a actuar un temporizador, como dice acá. Y automáticamente después de un cierto tiempo ajustado, él pasa de la conexión estrella a la conexión triángulo. ¿Sí? Y dentro de una industria tiene muchas posibilidades de variación de comando, ¿verdad? Se puede utilizar varias cosas. Ahí se empiezan a utilizar los detectores, que también en esta presentación les voy a estar desarrollando, ¿verdad? Un presóstato, por ejemplo, de acuerdo al nivel de presión, él actúa o no también. Entonces, si en una determinada industria necesitamos someter un determinado sector, un determinado sistema que, que trabaje con una presión, y cuando llega a un valor determinado de presión se debe realizar una acción, entonces se puede utilizar un presóstato. Cuando llega a un valor predeterminado previamente ajustado, él hace una acción, conecta otro contactor, por ejemplo, que hace accionar un motor y lleva al equipo a 5 metros de distancia. Como le dije, hay un sinnúmero de posibilidades. Lo que le venga a la imaginación, ¿verdad? Eh, del ingeniero, del técnico que esté desarrollando un proyecto de automatización. Detectores también, detectores inductivos, por ejemplo, se utilizan para detectar posicionamiento o eh, un sí o un no, ¿verdad? Que un determinado producto esté o no esté. Entonces, cuando, por decirle, viene y cae una lata de arveja en un lugar, el detector detecta eso y puede tomar una acción, empujar la lata para el frente. Viene y cae otro ya cerrado, él detecta eso, le da acción a otro motor que se accionó con otro contactor y empuja la lata. Le estoy dando cualquier ejemplo ahora, para que se vayan ubicando ahora. O llega una determinada cantidad de material y por un sensor que detecta por peso, está el peso exacto ya, entonces él acciona un sistema de cierre de la bolsa, por decirlo. Entonces se cierra el producto. Y así, sin número de posibilidades. También ahorro, lo último que tenemos aquí, ahorro de tiempo al realizar maniobras prolongadas, porque a través de una automatización uno puede hacer una sola pulsación y ya puede hacer varias cosas eh, en forma de un proceso continuo ya, evitando que ese proceso, digamos, que lleva varias etapas, tenga que hacerse de forma manual, accionando una cosa aquí, luego en cierto tiempo accionar otra vez de forma manual otra cosa, luego desconectar de forma manual algo, conectar otro, con un contactor o a través de los contactores y sus demás accesorios, se puede realizar muchas cosas, ¿verdad? Muchos accionamientos automáticos o automatizados. Ok. Esto aquí se muestra nada más algunas partes de lo que es internamente son los contactores. Ya vimos una parte móvil, esta es la bobina, esta es una parte, perdón, esta es la parte fija, la parte móvil que tiene un resorte, ¿verdad? Y estos serían los contactos. Contacto móvil, estos son los contactos fijos. Es un esquema nada más en forma general. Y se empieza a hablar de las partes de los contactores. Número, el primero, ¿verdad? La carcasa. La carcasa es el elemento en el cual se fijan todos los componentes conductores del contactor.
para lo cual es fabricada en un material no conductor con buena resistencia al calor y un alto grado de rigidez mecánica. Estas características que hacen, la carcasa sería lo que hace rato le dije, ¿verdad? La carcasa es la parte plástica que le envuelve completo al contactor, a la cual se sujetan todas las partes móviles. Y estas características son importantes que tienen que cumplir, ¿verdad? Eh, Obviamente tienen que ser un material no conductor, porque los contactores están externamente expuestos, ¿verdad? Dentro de los tableros. Uno puede tocar esos contactores y no recibir una descarga eléctrica, ¿verdad? Entonces, tienen que ser aislantes, ¿verdad? Tienen que tener resistencia al calor. ¿Por qué? Porque el paso de la corriente a través de sus contactos genera, eh, genera un calor, ¿verdad? Un desprendimiento de calor, efecto Joule. Y cuanto más alta es la corriente, es mayor eso. También tiene que tener un grado de rigidez mecánico. ¿Por qué? Porque estos contactores tienen contactos móviles. Son móviles los contactos y dependiendo de la acción que deben cumplir, pueden tener varias conmutaciones durante un día, ¿verdad? Entonces, esos accionamientos de los contactores son realizados, eh, eh, mejor dicho, esas varias acciones de los contactores, varias conmutaciones de los contactores, hace que los contactos y mismo el contactor completo del cuerpo en sí sufra un desgaste con el tiempo. Entonces tienen que ser capaces de soportar una cierta cantidad de maniobras, estos contactores. Por eso se fabrican equipo, con piezas bastante resistentes, incluso para los movimientos que, que tienen, ¿verdad? Cuando uno va a comprar un contactor, ¿verdad? Tiene que saber para qué lo va a usar y en base a eso también pedir. Porque un contactor que se va a accionar solamente una vez al día, a la mañana, digamos, se acciona y hasta la noche termina, digamos, el horario laboral, y se apaga el equipamiento y el contactor ahí vuelve a accionarse, ¿verdad? Entonces tiene un arranque y una parada al día. No es lo mismo que tenga 50 o 100 veces accionamiento de los contactores durante la mañana y otros 50 o 100 a la tarde, ¿verdad? Serían 200 acciones al día, accionamientos al día. En ese caso, obviamente la construcción va a ser mucho más robusta, para aquellos contactores que van a utilizarse varias veces durante el día. Entonces, el precio va a ser mayor. Cuando vamos a adquirir uno de estos equipamientos, hay que tener también en cuenta eso, ¿verdad? La cantidad, la cantidad de maniobras que va a realizar durante un día. Eh, Porque si compramos un contactor más barato y lo utilizamos varias veces al día y el contactor no estaba preparado para eso, obviamente va a durar muy poco tiempo, ¿verdad? Enseguida se va a fundir. Y al revés, si nosotros necesitamos un contactor que funcione una sola vez al día y queremos comprar un contactor, y compramos un contactor que está preparado para varias acciones del día, entonces vamos a comprar un contactor muy caro para algo que nosotros no vamos a utilizar. Es importante tener en cuenta también eso. El electroimán, también denominado circuito electromagnético, y es el elemento motor del contactor. Está compuesto por una serie de elementos cuya finalidad es transformar la energía eléctrica en un campo magnético muy intenso, mediante el cual se produce un movimiento mecánico aprovechando las propiedades electromagnéticas de ciertos materiales. Entonces, eh, aquí vamos a ver la bobina en sí, ¿verdad? El electroimán es el que está formado por la bobina junto con el circuito de chapas magnéticas que tiene internamente, que uno es fijo y el otro es móvil. Ahora vamos a hablar de lo que es la bobina. La bobina consiste en un arrollamiento de alambre de cobre con un gran número de espiras y de sección muy delgada para
producir un campo magnético. El flujo magnético produce un par magnético que vence los pares resistentes de los muelles de manera que la armadura se puede juntar con el núcleo estrechamente. Los muelles serían ahora los, los resortes, ¿no? Para poder vencer la fuerza de los resortes. Eh, esta bobina puede estar energizada en corriente alterna o en corriente continua, ¿verdad? Cuando está energizada en corriente alterna ocurre un fenómeno que vamos a ir detallando. Para el caso, cuando una bobina se energiza con corriente alterna, se produce una corriente de magnitud muy alta, puesto que solo se cuenta con la resistencia del conductor, ya que la reactancia inductiva de la bobina es muy baja debido al gran entrehierro que existe entre la armadura y el núcleo. Esta corriente tiene factor de potencia por consiguiente alto, del orden de 0,8 a 0,9, y es llamada corriente de llamada. Y esta corriente elevada produce un campo magnético muy grande capaz de vencer el par ejercido por los muelles o resortes que los mantiene separados, y de esta manera se cierra el circuito magnético uniéndose la armadura con el núcleo, trayendo como consecuencia el aumento de la reactancia inductiva y así la disminución de hasta aproximadamente 10 veces la corriente, produciéndose entonces una corriente llamada corriente de mantenimiento, con un factor de potencia más bajo, pero capaz de mantener el circuito magnético cerrado. Es decir, cuando se cierra, aparece una corriente de llamada y para mantenerse, ¿verdad? Luego se queda con una corriente de mantenimiento más pequeña. Y bobina energizada en corriente continua, en este caso no se presenta el fenómeno anterior, puesto que las corrientes de llamada y de mantenimiento son iguales. La única resistencia presente es la resistencia de la bobina misma, por la cual las características y la construcción de estas bobinas son muy especiales. Entonces hay para ambos. Luego está el núcleo. El núcleo, su función es concentrar y aumentar el flujo magnético con el fin de atraer la armadura eficientemente. Está construido con láminas de acero al silicio superpuestas y unidas firmemente unas con otras con el fin de evitar las corrientes parásitas. Esto sería el núcleo, una parte móvil y una parte fija. La armadura es un elemento móvil muy parecido al núcleo, pero no posee espiras de sombra. Su función es la de cerrar el circuito magnético, ya que en estado de reposo se encuentra separada del núcleo. Este espacio de separación se denomina entrehierro o cota de llamada. Entrehierro es la distancia que hay entre una parte móvil y una parte fija, ¿verdad? Un pequeño espacio que hay entre ellos. Cuando aparece cuando se conecta a la fuente la bobina del contactor, ese entrehierro, ese espacio se desaparece y los dos núcleos se unen. Bien. Y los contactos. El objetivo de estos elementos es permitir o interrumpir el paso de la corriente. Son elementos conductores los cuales se accionan tan pronto se energiza o se desenergiza la bobina, por lo que se les denomina contactos instantáneos. Esta función la cumplen tanto en el circuito de potencia como en el circuito de mando, ¿sí? Acá se explica bastante bien nada más lo que yo ya les dije, contactos de fuerza, los contactos principales y los contactos auxiliares, son esos. Son los que netamente permiten el paso de la corriente o no. Eh, ellos, como les dije hace rato, deben soportar las corrientes elevadas, ¿verdad? Las corrientes, incluso las de sobrecarga. Bien. Eh, vamos a quedarnos por aquí. Si no tienen consultas, los contactos principales, entonces vamos a ir mirando ya la próxima clase donde vamos a ver contactores y continuaremos con lo que son los sensores y pulsadores.
¿Alguna consulta? Ok. Si les parece, entonces podemos dejar por aquí la clase, ¿sí? Dale, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.